Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica en este martes 13 de abril de 2010. Tiene usted la posibilidad de enviarnos sus comentarios o preguntas a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. También puede seguirnos a través del Facebook. Nuestra dirección es www.facebook.com/William Meléndez en línea. Este día haremos un análisis de la seguridad pública en nuestro país, la efectividad del ejército en las calles para enfrentar la criminalidad y desde luego el índice de homicidios. Sobre esos temas vamos a versar la entrevista de esta mañana. Agradecemos esta mañana la visita de Astor Escalante, ex viceministro de Justicia y Seguridad de nuestro país, dedicado ahora a la abogacía. Astor, es un gusto que nos acompañe esta mañana en la entrevista en línea. Bienvenido, buenos días. Un placer, William. Un gusto también compartir contigo y con nuestros estimados amigos que nos ven por estos medios tan importantes. Claro, bueno, Astor, entonces ahora dedicado a la abogacía, pero también entiendo que hay otra noticia por ahí. A partir de ayer nos ha llegado un comunicado a nuestra sala de redacción que asume funciones de representante legal, entiendo, de una firma extranjera. Explícanos. Efectivamente es una corporación, una asociación tremendamente importante que es BSA, Business Software Alliance. Es una entidad que en una cantidad de países en el mundo está haciendo trabajo para combatir la piratería, porque el combate a la piratería también es combatir la impunidad y por supuesto mejorar las calificaciones de nuestros países, mejorar los climas de inversión, mejorar la economía, mejorar los puestos y empleos de las personas, y con esto ganamos todos. Bueno, a lo mejor hablaremos en su momento incluso de ese tema porque tiene que ver con, obviamente, con el delito, ¿no? Con la piratería. Pero y justamente lo que vamos a hablar ahora es de la situación de criminalidad en el país. Astor, muy pronto se van a cumplir 6 meses de que el ejército está en las calles. El ejército ha salido con nuevas facultades, no es la primera vez desde luego, con nuevas facultades, con nuevas disposiciones desde el 9 de noviembre del año pasado a apoyar a la Policía Nacional Civil en el combate de la criminalidad. ¿Qué se puede ver desde fuera? Porque ustedes ahora, bueno, están desde fuera, no son más funcionarios. ¿Y qué se puede ver desde fuera en términos de la efectividad del ejército en 6 meses, Astor? Bueno, yo puedo decirte que existe un esfuerzo por parte del gobierno de la República, por parte de su gabinete de seguridad, los ministerios también involucrados, en este caso la Fuerza Armada. Yo creo que ha jugado un papel importante históricamente, ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones, de la institucionalidad de nuestro país, de la democracia en nuestro país, y ahora lo hemos sumado a estos esfuerzos de seguridad con, digamos, probablemente mayores niveles de actuación, o por lo menos mayor connotación, dado el exceso en los índices de criminalidad que vive el país. Creo que ningún esfuerzo está por demás realizarlo, al contrario, es decir, para dejarlo más claro, hay que redoblar, hay que triplicar todo esfuerzo que vaya en la línea de combatir la delincuencia común, el crimen organizado, cualquier expresión de delincuencia, incluido, como decíamos, la delincuencia que es una delincuencia organizada, que es el tema de piratería. Algunas personas a esto no le ponen como mucha atención y no se percatan del gravísimo daño que genera en nuestras sociedades, en nuestras economías y en nuestros países. Bueno, que la piratería se ha convertido, al igual que otro tipo de delitos en este país, prácticamente en una industria, ¿no? O sea, hay que ver las empresas que estaban instaladas formalmente, que quebraron o prácticamente tuvieron que retirarse del país por la piratería. Pero, Astor, el punto es que los homicidios antes de que el ejército saliera a la calle eran de 12. Bueno, ahora, de acuerdo a la información que tenemos en la prensa gráfica, ha habido ahí pues una pequeña disminución, digamos, no son 12, son 11, pero este mes de abril, así como apuntan las estadísticas, es probable que cerremos con 12 homicidios al día durante el mes, es decir, a lo sumo trabajando un homicidio o se mantiene igual. ¿Qué indica esto? Porque uno piensa, bueno, pero entonces, ¿de qué valen estos esfuerzos? Es la pregunta que uno se hace. Yo creo que a partir del problema, que es un problema sumamente complejo, hay que revisar qué cosas se están haciendo bien, y esas cosas que se están haciendo bien, incluso las cosas que en el pasado se hicieron bien, hay que retomarlas, hay que potenciarlas, hay que fortalecerlas, y aquellas cosas que se están haciendo mal, incluso decisiones estrictamente personales de algunos funcionarios, pues simple y sencillamente hay que cambiar esas cosas
para que esto mejore. Yo modesta y humildemente te diría, William, que el supremo gobierno de nuestro país debe tomar verdaderamente en cuenta a todos los sectores. Hay personas, y voy a decir, habemos personas, habemos exfuncionarios, habemos ex servidores públicos que alguna noción modesta podemos tener en este tipo de situaciones y algún aporte podemos dar. Esto, para que no se confunda, se hace en el mejor anhelo patriótico para que nuestro país salga de esta crisis delictiva que se tiene. Entonces, es importante que verdaderamente el presidente de la República, como conductor de este barco país, de esta nave país, como el capitán de esta nave, decida de una vez por todas conformar una mesa permanente de trabajo, incluso incluyendo aquellos que no jueguen con las mismas ideas, no tengan las mismas ideas en temas de política criminal, incluso en conceptos ideológicos, para que sumemos en el combate al crimen organizado y la delincuencia común. Astor, solo para cerrar este segmento, pero entonces uno, por lo que tú has dicho, uno dice, bueno, pero entonces es que las ideas buenas que habían en el pasado que implementó la administración anterior se han desechado solo porque eran de la pasada administración, o consideras tú que entonces tampoco a los funcionarios, como el caso tuyo, no se les está considerando a pesar de esa experiencia que han tenido? Yo creo que algunas cosas se desacoplaron en la transición cuando ingresa el nuevo gobierno, y esas cosas indudablemente afectan. En el momento del nuevo gobierno ingresa un nuevo gabinete de seguridad, hay un lapsus, si tú quieres, hay un espacio, en donde existe una especie de vacío, hay un reposicionamiento de la autoridad, hay recambios o cambios de autoridades, y por supuesto hay que reconocer que en esos cambios de autoridades y esa nueva integración del nuevo gabinete hay algunas experiencias que por A o B razón, o por cuestiones de imagen, o porque es un nuevo gobierno, otra tendencia política de otro partido político en el gobierno, se dejan un poco de lado. Perfecto. Eso afecta indudablemente, y los delincuentes observan todo ese tipo de cosas. Yo creo que hay que sumar todas las experiencias, y juntar estas experiencias se puede generar un mejor combate a la delincuencia. Justamente vamos a la pausa en este momento. Cuando regresemos quiero saber cuáles son las experiencias que se pueden retomar. Ya volvemos. Okay. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Conversamos esta mañana en la entrevista en línea con Astor Escalante, ex viceministro de Seguridad de nuestro país, ahora dedicado a la abogacía. Astor, Daniel López, desde Toronto, Ontario, Canadá, nos ha escrito, y es un comentario, dice él: hay más criminales libres en el sistema político y económico que en las cárceles, y eso no se inventó Millo, sino pregunten a cada salvadoreño. No sé si tenías alguna opinión sobre esto. Yo creo que toda persona que infrinja la ley, toda persona que viole la ley, se trate de quien se trate, se le tiene que aplicar el peso riguroso de la investigación, de la actuación de fiscales, de policías y de jueces. Toda persona que violente la ley se le tiene que ser
acreedora y sancionada, porque con esto generamos el golpe, golpeamos la impunidad y generamos también una cultura de legalidad que es importante para toda la ciudadanía. Ahora, nos quedamos entonces con la pregunta anterior, Astor, y es sobre las experiencias que se pueden retomar. El uso del ejército, para cerrar sobre el tema anterior también, el uso del ejército en las calles, preguntaba, porque llevamos este día, en la edición impresa de este día en la prensa gráfica, una entrevista también con David Munguía Payés, el ministro de la Defensa, y bueno, es evidente que hay un poco de temor incluso a decir cifras concretas de cómo se encontraba la situación en ese momento en los lugares donde la Fuerza Armada hoy se ha involucrado. Entonces, pero el punto es, ¿la Fuerza Armada realmente, crees tú, ha sido efectiva? Yo pienso que en el marco que la Constitución y la ley le permite, ha tenido niveles de efectividad. Creo que se le deben de dar más actuaciones a la Fuerza Armada. ¿Cómo cuáles? Para, conjuntamente con la institución que vela por la seguridad pública del país, hacer una unión de mejor combate frontal a la delincuencia. Para ponerte un ejemplo, la Fuerza Armada tiene inteligencia. Ha, utilizado la inteligencia en tiempos coyunturales, en momentos importantes, conoce codo a codo el país, metro a metro, pulgada a pulgada. Esa información que tiene la Fuerza Armada sería importante. Recuérdate que la Fuerza Armada combatió el terrorismo dentro de nuestro país. Quiero comentarte, William, que aunque son modalidades distintas, es decir, una cosa es enfrentar a la guerrilla en aquel momento, una modalidad distinta, y ahora estamos hablando del crimen organizado, de una cuestión mucho más compleja, incluso donde no hay redes tan estructuradas como podía ocurrir con una guerrilla. Sí, pero en algunas cuestiones yo creo que el crimen organizado debe enfrentarse con toda la fuerza que el Estado tenga. Porque el Estado, con todas sus instituciones, la obligación que tiene es garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Y por supuesto, si hay estructuras de crimen organizado que cuentan con fusiles, cuentan con armas de grueso calibre, si vemos estructuras criminales que en este momento han salido y han robado a plena luz del día armas de ventas de lugares, de establecimientos que venden armas, y se han robado 18 armas, sí, claro, que han matado vigilantes, custodios, y les han quitado armas de grueso calibre, ¿cómo esas estructuras de crimen organizado no van a tener un combate, unido entre policía y fiscalía, por supuesto, y la Fuerza Armada? No estoy diciendo, William, que entremos al choque y que vayamos las instituciones, la Fuerza Armada, a provocar, pero si hay esa agresividad de parte de estas estructuras de crimen organizado, deben tener una respuesta de fuerza del Estado. Astor, pero entonces la policía tiene sus propias estructuras de investigación, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se puede involucrar entonces la investigación del ejército? ¿Cómo se puede, combinación. ¿Cómo se pueden combinar esos esfuerzos? Tiene que haber, sin decir desde luego todos los detalles que modestamente conocemos sobre temas de seguridad, integración de esfuerzos, trabajo conjunto, mesas de trabajo. Es decir, unificar el lenguaje incluso, unificar los protocolos, unificar las formas como vamos a obtener información, cómo esa información la convertimos en inteligencia, tanto policial, inteligencia militar, y que todo sume para perseguir objetivos específicos de delincuencia y de crimen organizado. ¿No ves tú que en este momento se esté estructurando un plan, donde combine las dos inteligencias, la policial como la del ejército? Entiendo que se están haciendo esfuerzos. Quiero decirte que debo ser transparente con la ciudadanía. En algún momento este servidor sugirió algunas ideas al presidente de la República en algunos conceptos, por ejemplo, cómo lograr mejores recursos, cómo gastar menos en el Estado y cómo utilizar ese ahorro que puede tener el Estado en fortalecer instituciones de seguridad. He hablado con algunos ministros y les he planteado ideas cómo estructurar coordinaciones efectivas, mesas de trabajo para combatir eficientemente la delincuencia. No te estoy diciendo que soy un experto totalmente, calificable en estos temas. Sin embargo, algunas nociones se tienen y se pueden perfectamente compartir. Ahora, ¿por qué? Esos esfuerzos, algunos de esos esfuerzos me consta que se están realizando a sugerencias, y creo que se deben
fortalecer esos esfuerzos en donde todos los sectores verdaderamente participemos. Ahora, pero ¿por qué, digamos, ese tipo de sugerencias, recomendaciones, siendo ustedes funcionarios, no se implementaron en su momento? Es decir, ¿por qué no se experimentó entonces en la práctica y luego eso la ciudadanía lo hubiera experimentado como una disminución en la ola de criminalidad? Debo hacer una pausa, cuando regresemos escucho tu respuesta. Vamos, ya regresamos. Okay. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Hay por acá un comentario que nos ha llegado de otro cibernauta también, Astor. Bueno, no sé si realmente es el nombre de esta persona, pero dice Obispo Cienfuentes de San Salvador. Bueno, concretamente el comentario. Ese señor Astor dice: la FAES tiene la responsabilidad y obligación de defender la soberanía nacional. No tiene que combatir la delincuencia. Bueno, la Constitución de la República le da facultades al gobierno, concretamente al presidente de la República, para hacer uso de la Fuerza Armada en aquellas situaciones de excepcionalidad. Hay lugares, hay sitios en el país en donde, hay que decirlo, los delincuentes están campeando, en donde los delincuentes están generando una cantidad de hechos delictivos. En ese tipo de sectores, en ese tipo de lugares, perfectamente el presidente de la República, constitucionalmente hablando, puede hacer uso de la Fuerza Armada y no hay ningún problema. El tema es el método, la estrategia y la forma, los planes de trabajo integrado de cómo se va a hacer ese uso racional y efectivo de la Fuerza Armada. Bueno, pero ¿hay planes? ¿Ves tú que haya planes en este gobierno en el tema de seguridad? Yo pienso que hay planes, William, y quiero decirte que la institución de la Policía Nacional Civil y otras instituciones, por supuesto, que tienen que también hacer esfuerzos. Fiscalía General de la República, la misma Fuerza Armada tiene planes desde hace años. Creo que algunos de esos planes se han remozado, algunas cosas se les han cambiado nombre y se están implementando. Aparte de que en fechas anteriores el gobierno convoca, hace reuniones y empieza a estructurar un plan. Algunos dicen que no lo conocen, yo personalmente no lo conozco. No todos los planes se tienen que conocer, por supuesto, pero lo importante, creo yo, que esos planes que se puedan tener por parte de las instituciones, que se pongan a andar y que tengan resultados efectivos en la disminución de los crímenes. Quiero volver sobre el tema del ejército y tengo pendiente planteada la pregunta anterior también del segmento anterior que hicimos. Exacto, pero antes de eso, Astor, sí. ¿No será que el ejército se está exponiendo demasiado y puede terminar desgastado ante esta situación? Pregunto esto porque, bueno, en primer lugar, antes de que el ejército saliera, obviamente que la Policía Nacional Civil estaba ya rebasada. La Policía Nacional Civil estaba sufriendo las consecuencias por el hecho de que no estaba, obviamente, respondiendo a las expectativas de la población de tener seguridad en sus comunidades. Entonces se recurre a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada sale, pero tampoco se está viendo que haya efectividad tan inmediata. No sé si es cuestión de esperar más tiempo en esto que ya ahoga a la población, pero entonces, ¿no será que la Fuerza Armada puede terminar también en un momento determinado desgastada, al igual que la Policía Nacional Civil, y en un momento la población se sienta como en un estado de indefensión y decir, si falló la policía, falló el ejército, ¿qué más podemos esperar? Bueno, puede suceder. Lo importante, ojalá no suceda. Lo importante es que se revisen esos protocolos de actuación, que se vean y se definan las competencias institucionales del Gabinete de Seguridad y que se defina lo que está haciendo la Fuerza Armada para que, integrando esos esfuerzos, los resultados puedan ser mejor y que la ciudadanía diga, hombre, mire, esto está cambiando. Yo creo que es importante acá que el Estado, el gobierno de la República, el país,
utilice cuanta herramienta legal pueda utilizar para combatir este flagelo. Yo veo importante y te digo los esfuerzos que está haciendo el Gabinete de Seguridad del Presidente de la República con su ministro de Seguridad, cuando se está reuniendo con el ministro de Seguridad de Guatemala, de Honduras, cuando se están haciendo reuniones entre los directores generales de migración. Esos esfuerzos regionales son importantísimos. Hay que fortalecer esos esfuerzos y, por supuesto, países como Estados Unidos, países como México, deben de sumarse con mayor decisión, con mayor esfuerzo, con mayor integración a este flagelo, porque no es un flagelo que solo El Salvador tenga que hacer una estrategia local microscópica para El Salvador, tan pequeño que es el país, y dejemos a un lado Guatemala, Honduras, todo el norte de México, o digamos México en general, y Estados Unidos aislado. No, tiene que haber una integración regional e internacional donde todos sudemos la camiseta de nuestras propias naciones para que esto vaya mejorando a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional. ¿Y eso por qué? Porque el crimen organizado, digamos, se ha reestructurado y ahora tiene formas de operación a nivel ya regional, no es localizado. Es delincuencia transnacional, es delincuencia organizada transnacional. El problema, por ejemplo, de las maras o pandillas, que entre otros temas, el tema de narcotráfico, el tema de tráfico de armas, la trata de personas que hay que combatirla, este concepto que es el combate a la piratería es importante. ¿Por qué? Porque genera recursos, y esos recursos, como están en el mundo de la ilegalidad, esos son utilizados por el crimen organizado. Entonces hay que hacer un combate integral y hay que pedirle respetuosamente, desde luego, a los países, a partir de los mecanismos diplomáticos, que verdaderamente se involucren en la lucha frontal contra la criminalidad, para que no solo un país o unos países estén haciendo este esfuerzo y otros no lo estén haciendo. Cierro con la pregunta. Entonces, los países de forma individual, ¿crees tú no podrían enfrentar esta situación de criminalidad? Tiene que ser esfuerzos regionales. Exactamente. Y se están haciendo. Un respetuoso llamado a los Estados Unidos de Norteamérica, que conceptos como, por ejemplo, el Plan Mérida, que ahora tiene otro nombre, ese tipo de proyectos, yo quisiera que se empezaran a implementar lo más pronto posible. Hay una burocracia en los canales de realización o concreción de este tipo de programas o planes, y pueden venir esos auxilios demasiado tarde a nuestros países. Allí, indudablemente, la gestión respetuosa, no solo con Estados Unidos, con toda la cooperación internacional, y más con aquellos países que, creo yo, tienen una deuda moral, una responsabilidad de conjunto para combatir el crimen organizado. Por ejemplo, los países productores de armas tienen que intensificar el esfuerzo del control de las armas de fuego en sus países y en nuestros países. Nosotros no somos productores de armas, nosotros no somos productores de droga. ¿Estados Unidos tiene esa deuda moral? Yo creo que hay deuda moral, no solo de Estados Unidos, de otros países. Veamos también el sur, ¿verdad?, en la producción de droga. ¿Qué es lo que están haciendo en el combate de la droga? Y entonces, o todos en la cama o todos en el suelo, porque si todos los países, tanto a nivel de región centroamericana, incluyendo Panamá, México, Belice, como los otros países suman esfuerzos similares, entonces tendrán la obligación también moral para reclamar o solicitar a los países que hagamos el cumplimiento de la ley, hagamos leyes de transparencia y otro tipo de situaciones. Bueno, vamos a otra pausa comercial, Astor. Cuando regresemos hablemos un poco del tema de impunidad. Mucho se habla, digamos, de depuración de la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil, pero no vemos el caso de los jueces. En España, el juez Baltasar Garzón está siendo procesado por supuesto prevaricato, justamente porque en su proceso de investigaciones hizo a un lado la ley de amnistía que se aprobó en ese momento durante la transición del franquismo, y ahora pues está siendo procesado. Pero quiero que hablemos de esos temas. Ya volvemos. Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quién gane, ni importa quién llegue primero, o quienes disfruten más bajo el sol. Un lugar donde se vive la amistad. El Salvador
más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Elmer Santamaría desde San Francisco, California, nos está escribiendo: el trabajo contra la delincuencia debe ser un trabajo regional, dice. El Plan Mérida es una buena opción, dice él. Exactamente, totalmente de acuerdo con Elmer. Eso es lo que acabo de comentar, y creo que la decisión, la incorporación, el apoyo integrado y la colaboración de los países tiene que ser más diáfana, más decidida, más pronta y más justa. No solo tiene que quedarse en fotografías y en planes que se inicien este día, por ejemplo, y que vengan a concretarse 10, 20 años más tarde. O sea, tenemos que actuar lo más pronto posible, todos los países que estamos involucrados en el combate a la delincuencia y los que estamos obligados, por supuesto, a hacerlo. Desde luego que somos todos, ¿verdad? Preguntaba entonces, Astor, en el tema de impunidad para hacer frente a esta situación. Se habla de depuración de la policía, de la Fiscalía General de la República, pero no se habla tanto, por ejemplo, del caso de los jueces. El magistrado González de la Sala de lo Constitucional nos confirmaba la semana pasada que había un rezago de cerca de 1000 expedientes ahí, sí, de procesos que se podrían estar abriendo o se han abierto para jueces involucrados en situaciones, digamos, que violentan el ordenamiento legal. Obviamente que son procesos, nadie está condenado por eso, pero no vemos, digamos, la misma agilidad en el sistema de justicia. ¿Qué es lo que está pasando? Históricamente el órgano judicial ha estado en una, digamos, falta de presencia en ese tema. Hay que decirlo claramente, no se han fortalecido los mecanismos que ya el mismo sistema judicial tiene, como es la investigación judicial, la sección de investigación judicial, incluso el concepto de investigación profesional que va para afuera, es decir, que va para los abogados y notarios en ejercicio, pero internamente creo que hay una deuda con el país y creo, sin hacer cacería de brujas, y estas palabras en ocasiones chocan y golpean o cae mal uno con decirlo, pero creo que hay que poner orden, hay que disciplinarse. Creo que la independencia judicial no es cualquier cosa y que a veces bajo el manto del concepto de independencia judicial se pueden cometer incluso ilícitos, como se ha comprobado. Yo creo que sí, allí hay que hacer un acuerdo de país, un plan de país. En algún momento yo he hecho el llamado a hacer que hagamos el pacto de Cuscatlán. Entonces, si se hiciera ese pacto de Cuscatlán, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y por supuesto el órgano judicial y todas las entidades del Estado, gubernamentales y no gubernamentales, hacer lo propio para que los problemas del país se vayan resolviendo. Dentro de eso, la administración de justicia, la seguridad y otros temas tan importantes que tenemos como país. Hace unos momentos te traía a cuentas, Astor, lo que está ocurriendo en este momento con Baltasar Garzón en España, es decir, está siendo procesado por prevaricato en este momento. Sí. No nos vamos a meter a juzgar si eso sí cometió prevaricato o no, el asunto es el símbolo, el mensaje que se manda, digo yo, en términos de que un juez también puede cometer actos ilícitos, es decir, no está exento de eso, y también puede ser procesado en esos países, lo que no vemos tan, digamos, con la misma agilidad en este país. Es un ejemplo importante. O sea, aquí hay que decir claramente que nadie debe estar por encima de la ley y que por supuesto los que están llamados fuertemente a demostrar con sus acciones y con su ejemplo de que están haciendo un cumplimiento efectivo y correcto y concreto de la ley son los servidores públicos que aplican justamente la ley. Me refiero a policías, fiscales, defensores públicos y por supuesto jueces y juezas. Es un buen ejemplo. Es importante, fíjate que aquí hay un detalle interesante en el tema de
el juez Baltasar Garzón. Yo no he visto, no sé si no he estado tan al tanto de los medios, pero no he visto que surja de inmediato una gremial de jueces protegiendo a Baltasar Garzón. Eso, en mi opinión, si no existe, no significa que no pueda tener sus apoyos. Ha habido en España reacciones, sí, espontáneas de algunos sectores que se sienten vulnerados, digamos, pero no precisamente porque se esté juzgando en sí, sino por el hecho de que si hay razonamiento o no para juzgarlo. O sea, sí, la protesta no va por ese lado. Pero hay expresiones como aisladas. Es decir, yo no he visto una, digamos, organización corporativa, judicial. El sentido de cuerpo, digamos, a veces de sentido de cuerpo, defendiendo al juez Baltasar Garzón. No estoy diciendo que no lo defiendan, pero yo creo que cuando a una persona se le imputa un hecho delictivo, lo importante es que se investigue y si es responsable que se le aplique todo el peso de la ley. No hay que confundir aquí la defensa de los derechos que pueden tener algunos funcionarios, incluidos los funcionarios y funcionarias judiciales, como un espíritu de cuerpo a defender, porque no se va a defender cualquier cosa. Yo te quiero decir un breve ejemplo aquí. He visto, por ejemplo, a un ex juez suplente que fue a visitar un centro penal Mariona y se le encuentran en su cartera 2 chips. Yo te quiero decir, conozco un poco a este exfuncionario judicial, tengo la impresión que no tenía una finalidad delictiva en la incorporación de esos 2 chips. De seguro un lapsus o alguna cosa. Lo importante es, hubo una sanción. No sé si la sanción fue justa o injusta, habría que determinar. Pero en ese caso específico, William, no hubo toda una corporatividad, una gremial defendiendo ese... ¿Por qué no la hubo? No sé, pero así como no la hubo en ese caso, deberíamos permitir digamos, todo en la cama o todo en el suelo, y no en otros casos que han sido tremendamente escandalosos, de inmediato viene una defensa a un juez o a una jueza, y creo que eso afecta... Claro. Afecta, creo yo, la independencia judicial bien entendida, porque con esa defensa gremial, en un momento determinado se le está mandando un mensaje a los que van a juzgar o investigar a este juez o a esta jueza para decirle, miren, no me lo toquen mucho. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que debemos de mejorar, tenemos que ser más transparentes, el Estado tiene que aprobar esta ley de transparencia, porque esa ley de transparencia, por ejemplo, es, digamos, una herramienta importante para combatir la impunidad en todos sus niveles. Cierro sobre este segmento. ¿Cómo se hace entonces para, evidentemente que los jueces necesitan ser protegidos para evitar presiones? Desde luego. Porque necesitan tomar resoluciones sin tener las presiones de sectores económicos, políticos o quienes sea de este país. Pero también cómo se hace para que estos jueces actúen apegados a derechos, es decir, y que no se consideren unos pequeños dioses o como que son parte del Olimpo también. Yo creo que el órgano judicial debe tomar la batuta en esto. El órgano judicial tiene facultades de presentar ante la Asamblea Legislativa proyectos o anteproyectos de ley para fortalecer la administración de justicia en general. Combatir la impunidad, incluso desde su propia casa, es importante para el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo democrático, el desarrollo económico, el desarrollo de las libertades y de todos los órdenes en nuestro país. Entonces, perfecto. Yo creo que el órgano judicial es el llamado principal a esto, y por supuesto que todos los sectores del país debemos de promover eso. La cooperación entre los órganos ejecutivo, judicial y legislativo tiene que ser tal que busque fortalecer esas instituciones y no generar compadrazgos que en un momento determinado vengan a generar impunidad, porque eso es un reflejo para que los ciudadanos y ciudadanas también cometan acciones y queden en impunidad. Bueno, vamos a la última pausa. Cuando regresemos leo un par de comentarios de los cibernautas y cerramos con eso. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Astor, voy a dar lectura en este momento a algunos comentarios y inquietudes de los cibernautas. Horacio Barrera, que nos escribe desde Los Ángeles, dice: la delincuencia en El Salvador se ha politizado y polarizado demasiado. Centroamérica debe de trabajar en conjunto y castigar malacates. Sí. Luego, Felipe Hernández, desde San Salvador, dice: por favor, combatan la delincuencia sin intereses partidarios. El ejército, la prensa e inclusive ustedes y yo seremos víctimas en el futuro de continuar esto así. A ver, escucho entonces tu comentario. Bueno, pero también el de Daniel López, se me escapaba acá, perdón, el de Toronto, Ontario, Canadá, que nos ha escrito. Lo que pasa, dice, es que si hay dinero de por medio, cualquiera puede comprar al juez. Todos lo hemos comprobado en El Salvador. Totalmente de acuerdo con nuestros amigos. Despoliticemos la seguridad. En un artículo que escribí recientemente, hago un llamado justamente a eso, que despoliticemos. Y hay ejemplos concretos de la politización que se ha tenido. Tú te recuerdas, en la anterior administración, tu servidor y otros funcionarios estábamos en el Gabinete de Seguridad, proponíamos algunas leyes y eran bloqueadas. Proponíamos algunas ideas. ¿Bloqueadas por quién? Bloqueadas por en aquel entonces el FMLN, que era el partido de oposición. Y había una oposición radical, te lo quiero decir. No hubo apoyo, por ejemplo, para el tema de los préstamos, para el fideicomiso de la seguridad. Tú te recuerdas que incluso hasta el FMLN fue a la Corte Suprema de Justicia a presentar recursos de inconstitucionalidad. Eso es politizar la seguridad. En aquel momento, actuales funcionarios de gobierno, dentro de estos voy a decirlo, el actual ministro de Obras Públicas y otros decían que ya no podíamos endeudar el país, que el país estaba en el acabose, que etcétera, etcétera, que lo han comprometido de generación en generación. Y ahora sí se puede. Los funcionarios de gobierno, del actual gobierno, van a la Asamblea Legislativa y solicitan sendos préstamos. Entonces, yo no estoy cuestionando eso. Lo que estoy cuestionando es que hay que ser definidos, decididos y firmes y tener una visión de país en esto. Igual, en este momento yo te quiero decir que algunos partidos en la Asamblea Legislativa, llamados de oposición, que casi no veo yo oposición política, o la oposición está bastante descuadrada, en algunos temas que presenta el Ejecutivo se oponen. Yo fungía como fiscal general en funciones y recuerdo que el FMLN hizo una propuesta a mí como hombre de seguridad y hombre que en aquel momento tenía que cumplir la ley. Me pareció excelente, que tenía que ver con el combate a las extorsiones a través del tema de los teléfonos. Apoyé esa moción, hablé, traté de cabildear con los demás partidos políticos y les dije: no le digan parche a esta propuesta del FMLN, al contrario, fortalezcámosla para que mejoremos la seguridad de nuestra gente. Eso es lo que se tiene que hacer. Bueno, pero qué bueno que quizás después de esto entonces los partidos políticos todos, incluyendo el FMLN, maduren en sus planteamientos, ¿no? Y ya no los préstamos entonces, por ejemplo, como el caso que citabas, no se vean como un tema tabú o cosas que, digo, si son de nación, pues habrá que apoyarlos. Un último comentario que nos escribe, dice Cristian Kimberly Murcia de Ciudad Merliot: ¿por qué razón insisten hasta ahora sobre la ley de transparencia? ¿Por qué no lo hicieron en gobiernos anteriores? Dejen a Saca y a Funes en paz. Bueno, yo creo que los funcionarios públicos nunca están en paz y creo que nunca tienen que estar en paz. Los funcionarios públicos y los que hemos sido funcionarios públicos y servidores públicos, ni siquiera a veces tenemos vacaciones. Te quiero contar que de años y años, la Semana Santa recién pasada es la primera semana en una cantidad de años que este servidor logró tener una pequeña vacación. Somos servidores públicos y somos empleados de la gente. Y por lo tanto, como tal, tenemos obligaciones para con la gente, y que nos pregunten, que nos critiquen, incluso hasta, no debería ser, hasta que nos traten eventualmente mal, lógicamente debería existir todo un respeto, pero eso significa que se deben dar y entregar cuentas transparentes. Creo que si en aquel momento algunas leyes se promovieron y los actuales funcionarios de gobierno también fueron promotores de esas leyes, hombre, cumplámoslas. Pero hay otras leyes que hay que tener en el país: la ley de extinción de dominio, que sirve para quitarle los bienes a los delincuentes. Hay que fortalecer las leyes
contra las drogas en el país y hay que fortalecer las acciones legales contra los extorsionistas y el mensaje, William, es que nos sumemos todos para que fortalezcamos la cultura de la legalidad. El último ejemplo sencillo. Bien. La Asamblea Legislativa hace la capital por un día de San Pedro Mazaguat, por ejemplo, la Policía Nacional Civil trató de poner orden, multó a los ciudadanos y ciudadanas que habían dejado sus carritos y sus picachitos por ahí, y también multó a los buses, etcétera, de la Asamblea Legislativa, pero creo que se vio bastante mal la autoridad policial que bajo influencias de seguro de la parte política les quitaran las multas a los políticos, aún nacionales que fueran, pero si estaban infringiendo la ley, creo que era oportunidad valiosa para poner orden y para mandar un mensaje de cumplimiento de la ley. Bueno, se nos agotó el tiempo. Astor, gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil. Un placer, William, y un saludo a todos los que nos ven por estos medios. Perfecto, solo cierro con un correo electrónico que nos envió Mauricio Rodríguez. Dice: buenos días, mi nombre es Mauricio Rodríguez desde California, Estados Unidos. Felicidades, William, por su programa y por mantenernos informados a los que estamos lejos de nuestro terruño. Yo solo quiero que mi gente, mis hermanos salvadoreños, se den cuenta de que nos quieren llevar por el camino que Hugo Chávez ha implementado en sus países aliados. No pensemos en el pasado, dice, y abramos heridas las cuales ya están curadas. Ayudemos desde afuera a despertar a nuestra gente, seamos objetivos y no nos dejemos envenenar. Solo veamos qué partidos no están de acuerdo con que otro gobernante fuera de nuestra frontera nos manipule. Ojo, dice, y no soy político. Cierro con esto. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.